Coro. Ay, ay, desdichada por tus penas, infeliz mujer, ¿a dónde irás? ¿Hacia qué hospedaje? Medea, de Eurípides. Dejemos de lado insectos y fumigaciones y volvamos al punto. Una mujer quiere matar a una mujer. ¿Hablas de Bonar o de Inés? Bonar quiere, Inés ya lo hizo. ¿Y las matan en su condición de mujer? No, sí. ¿Ser amante de tu marido es condición de mujer? En cierto modo. ¿Vos también? No seas pacata. Entonces no es feminicidio, sí lo es. En el feminicidio mata un hombre. No estoy de acuerdo. Matar a un hombre, obvio. Pero ¿qué pasa si mata una mujer a otra mujer en su condición de mujer? No es que quiera cebarme con los hombres, solo creo que si nos damos cuenta de que las mujeres son, en conjunto, radicalmente menos violentas, tal vez seamos capaces de teorizar acerca de la procedencia de la violencia y sobre qué podemos hacer al respecto de una manera más efectiva. Rebeca Solnit, los hombres me explican cosas. Hay mujeres violentas, no hablo de la excepción, dijo, en su conjunto. ¿No escuchaste? Inés además no es violenta, pero cometió un acto violento, matar a Charo. Eso es otra cosa. La muerte de Charo no fue feminicidio, sí lo fue. Nos estamos perdiendo en una discusión teórica del derecho y no somos un jurado. ¿Qué somos? Un coro, una asamblea. Votemos. Eso es el capítulo 5, así comienza el capítulo 5 de El tiempo de las moscas, el libro más reciente de Claudia Piñeiro, está destacadísima, escritora, guionista, a quien tenemos al otro lado del Zoom y me emociona muchísimo porque debo reconocer que es de mis escritoras en habla hispana favoritas. Claudia, un honor tenerte nuevamente acá en Radio Universidad de Chile. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Muchas gracias a vos por la invitación y por tus palabras. Bueno, siempre a mí me entretiene leerte, más conversar contigo. El tiempo de las moscas me lo llevé de vacaciones. De hecho, está bastante maltratado porque estuvo conmigo paseando por Bariloche. Me pasó dos cosas con este libro y lo pongo inmediatamente como propuesta de hipótesis de lectura y además para que la gente se ubique, ¿no? Aquí nos encontramos con un personaje que conocimos en una novela tuya anterior, tuya, se llama esa novela, ¿no? Que en esa novela ella termina matando al amante del marido y aquí nos reencontramos con el personaje de Inés 15 años después cuando sale en libertad después de haber pagado, ¿cierto?, en cárcel ese homicidio. Y trata de rehacer su vida y luego se va a encontrar con que no es tan fácil porque el pasado siempre se encuentra maneras de volver. Y está entonces ese camino, ¿no? Y ella tratando de armar su vida y qué es lo que pasa y se ve envuelta nuevamente en una situación vinculada con lo policial. Y paralelamente está este ejercicio fascinante que hiciste, y por eso escogí partir ahí, que es el coro. Y el coro, al principio uno no entiende mucho qué está pasando cuando llega a las partes del coro, porque la novela es muy ordenada, es muy narrativa desde el punto de vista de Inés, etc. Pero el coro de repente aparece y no está, dice... lo que leí, ¿no? Ahí está la presentación del coro y luego cada cierto tiempo va a aparecer estas múltiples voces que reflexionan respecto al feminismo hoy día y a los temas del feminismo hoy día a partir del caso de Inés. Entonces, partí preguntándote por ese ejercicio estético que estás haciendo y luego, pues, sin duda, ideológico que está sucediendo ahí en esta novela. ¿Por qué escogiste hacer eso? Bueno, es una pregunta bien interesante para meterse como en la cocina de la novela, ¿no? Pero hace muchos años atrás, Guillermo Martínez, un escritor argentino muy destacado, fue a dar un curso a Estados Unidos y tenía que llevar tres novelas latinoamericanas y llevó tuya, que es esta primera novela que vos mencionás. Y cuando volvió me dijo, vos tenés que hacer una continuación de esta novela porque este personaje tiene que seguir. Y yo le dije, ¿pero te parece, Guillermo, una mujer que acaba de entrar a la cárcel porque mató al amante del marido? Lo veo medio difícil. ¿Cómo hago eso? Yo una novela carcelaria no era algo que a mí me parecía que podía hacer. Eh, y me dice, no, ¿cómo hace Patricia Highsmith con el talentoso señor Ripley? Ujú. Que uno sabe que el señor Ripley anda matando por ahí, pero igual quiere saber cómo le va, generar empatía con ese personaje, etcétera. Yo en ese momento lo escuché y me pareció como una vara muy alta, la de Patricia Highsmith y el talentoso señor Ripley, y quedó ahí. Después en la pandemia, que uno trajo, viste, tiempos para pensar en distintas cuestiones, me apareció esta frase de Guillermo y ahí me di cuenta que si yo traía a Inés a este momento del mundo, si bien habían pasado 15 años, ya podía estar en libertad por buena conducta, etcétera. En todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres, habían pasado 15 años muy vertiginosos. Parecería que son más que 15 años, o por lo menos en los anteriores no pasaba nada, y en estos años pasó parte de lo que tendría que pasar, ¿no? Ujú. De derechos, etcétera. Entonces me parecía interesante que este personaje, que era una mujer absolutamente conservadora y machista, tuviera que
salir a un mundo que había pateado el tablero en cuanto a muchos preceptos que ella tenía marcados a fuego, ¿no? Con respecto al ser mujer. Ella en el libro dice, yo sabía ser mujer, ya no sé ser mujer, tengo que aprender. Entonces, por un lado estaba eso, y cuando una de las decisiones para mí más importantes cuando empezás a escribir es pensar quién va a contar la historia, cuál va a ser el punto de vista y el narrador. Y en el caso de la primera novela era prácticamente en su totalidad, había algunos otros capítulos con otro narrador, pero era un monólogo interior en la cabeza de Inés. Inés pensaba ella misma dentro de su cabeza con respecto a lo que estaba sucediendo. Y al escribir El tiempo de las moscas, yo me daba cuenta que esa cabeza de Inés, que yo quería tenerla y que quería recuperarla, no me iba a alcanzar, no me iba a alcanzar solo la cabeza de Inés, iba a necesitar expandir esa cabeza para pensar otras cosas, para contar otras cosas. Y ahí es cuando me apareció esta posibilidad de hablar con una primera persona, no del singular, sino del plural, que sería un nosotras, y este nosotras tomó la forma de un coro griego que en la tragedia griega se para en el escenario, mira lo que sucede y opina, es la comunidad opinando sobre lo que sucede en el drama, en la tragedia griega. Y me parecía que eso era interesante desde el punto de vista dramático, componer este grupo de mujeres opinando sobre lo que le pasa a Inés y a Lamanca, y al opinar sobre lo que le pasa a ellas, lo llevan a su propia vida y a sus propias experiencias, y al hablar de lo personal terminamos hablando de lo político porque lo personal es político, y entonces me daba mucho juego en muchos sentidos. Y después esta cosa de pensar que no solamente es un coro, sino que es una asamblea, y como bien vos leíste, termina diciendo votemos, porque es la estructura que encontró el movimiento feminista para conseguir muchos logros, ¿no? Transversal a distintos partidos políticos, poner como foco lo que queremos conseguir y no de qué partido somos cada uno para perdernos en minucias, o por lo menos en la Argentina, pero me imagino que en otras partes era igual. Y esto de siempre escuchar al otro. Vos leíste en el medio, creo que una frase de Solnit. Cada tanto el coro tiene frases de personas, de mujeres que son muy importantes dentro del feminismo y la literatura, pero que están en la misma categoría que las otras voces que están en el coro, ¿no? Hay que escucharlas, hay que pensar si uno está de acuerdo o no, y después votar, ¿no? Sí, bueno, ese ejercicio es muy fascinante por un lado porque es un ejercicio muy culto en términos de teoría feminista, diríamos, ¿no? Entonces es como que yo estaba, esto lo leí, esto me falta. Ah, mira qué interesante esta autora. Y está buenísimo porque está citada al pie, yo ahí leí la cita al pie para que se entendieran en el texto, Sí, sí. está marcado en cursivas. Pero claro, aparece también una cosa que me parece muy poderosa, Claudia, y que yo creo que no se ha visibilizado suficiente, que es la idea de la multiplicidad de voces y experiencias al interior del feminismo. Que en el coro aparece de manera muy potente porque ellas empiezan a contar cosas entre ellas. A mí me pasó cuando hay una parte del coro que está hablando de la maternidad y ella dice, yo no puedo, yo a veces odio a mis hijos, dice otra, y no está puesto con guión diálogo, sino que está todo integrados a un mismo texto, ¿no? A un mismo párrafo. Y creo que hay un ejercicio muy poderoso en respecto a explicitar que todas estas voces tienen un lugar y que todas estas voces son capaces de dialogar entre ellas, incluso viniendo de experiencias tan distintas y teniendo que ponerse de acuerdo con cosas que no son tan obvias. Creo que en términos de transparencia es muy saludable para el feminismo mostrarnos así. Sí, a mí me interesaba justamente mostrar ese ejercicio porque yo creo que uno de los éxitos de las cosas que fuimos logrando tiene que ver con eso, tiene que ver con escucharnos, con saber que no somos todas iguales, que no opinamos lo mismo y seguir una discusión permanente, porque siempre vamos a estar discutiendo sobre temas. Y entonces, de alguna manera, esta novela mira hacia adentro el feminismo, no es tanto quejarse de los hombres y de lo que nos pasa y demás, que también podemos hacerlo hacia adentro, pero hacerlo hacia adentro en el sentido de no opinamos todo lo mismo, en estos puntos vamos a acordar, en estos otros todavía tenemos que seguir trabajando para acordar. Eso me parece que es la clave del éxito y es lo que tenemos que seguir sosteniendo. A veces pasa, no sé, en mi país yo siento que a partir de que conseguimos la ley del aborto, que es una ley tan importante para el derecho de las mujeres, te empezás a perder en cosas menores, ¿no? Empezás a discutir cosas menores de, bueno, ¿y ahora por dónde vamos? Y del espacio, y quién acá, y quién allá. Y tenemos que volver a retomar, me parece, esta forma de hacer feminismo, que es como la marca, ¿no? El sello de lo que hemos hecho, y es lo que nos llevó a conseguir los derechos que conseguimos, ¿no? Claro, ¿y dónde nos encontramos? Yo vivía en Argentina cuando fue la primera marcha de Ni Una Menos y me acuerdo de haber ido ahí a la Plaza del Congreso y lo
impresionante que fue esa marea diversa, ¿no? De edad, de experiencias, que fue algo parecido a lo que pasó acá desde otro lugar, ¿no? Con la performance de las tesis. Quienes participamos en esa performance en sus distintas variedades, también éramos mujeres muy distintas, con distintas experiencias, que desde uno u otro lado decíamos, esto es lo importante. Ahora, esta conversación que estamos teniendo con Claudia Piñeiro sobre feminismo y sobre esas diversidades y sobre esa experiencia está metida en una novela negra. Una novela policial que sigue a esta mujer y que le pasan distintas cosas. Una de las cosas relevantes que le pasan es esto que tú dices, ¿no? Que sale 15 años de la cárcel y dice que el mundo cambió, yo soy la misma que... ¿Cómo me sitúo, no? Y también está su ejercicio respecto a buscarse un lugar laboral, que en este caso es dedicarse a la desinfección de insectos, pero tratando de evitar matar sobre todo a las moscas. Y me acordaba, yo además preparando esta entrevista, justo ayer, por otras razones, estaba leyendo Escribir de Margarit Duras, en donde repite larguísimo, larguísimo texto sobre el personaje en El amante, en donde que está mirando la muerte de una mosca, que tú remites acá en el libro, pero acá Duras habla de ese ejercicio y del ejercicio de escribir. Y ahí pensaba, Claudia, en este cruce, ¿no? En qué es lo que a uno le interesa escribir y es donde uno se fija, lacanianamente, decíamos, ¿no? Donde me quedo pegada ahí porque me parece importante. ¿Cuáles sientes tú que son los lugares que te fijan y que de alguna manera reaparecen cuando quieres escribir? Y que aquí, claro, porque esta novela, El tiempo de las moscas, de alguna manera habla de tus novelas anteriores, no solamente de tuyas, sino de tus temas. Claro, mira, primero voy a tomar una parte que mencionaste al empezar, ¿no? Bueno, está todo esto metido en una novela negra. Vos sabés que cuando me hacen reportajes, sobre todo cuando me hacen reportajes hombres, te preguntan, bueno, ¿cuáles son los temas que vos querías incluir en la novela? Y yo todo el tiempo digo que el mecanismo es al revés. No es que yo quería incluir estos temas y por eso pensé, ¿qué novela escribo para poder hablar de estos temas? Sino que el camino es exactamente al revés. Tengo estos personajes, estas dos mujeres que acaban de salir de la cárcel, que se tienen que apañar para seguir adelante, para conseguir trabajo, etc. Y en ese sentido, estas mujeres salen a la calle y se encuentran con esos temas. No es que los temas los quiero incorporar yo en la novela. Yo cuento una historia de dos mujeres que salieron de la cárcel y que se tienen que apañar para seguir adelante y salen a la calle y se encuentran con los mismos temas que nos encontramos todas, que son estos. Lo que me parece es que la literatura en algún momento sesgó algunos de estos temas porque parecían poco interesantes para la literatura. Lo que le pasa a las mujeres no era tan interesante para la literatura. El mundo importante era otro. Entonces ahora parece que son temas que traemos, ¿no? Lo que estamos haciendo es incorporar una parte que fue sesgada durante mucho tiempo de circunstancias que nos pasaron a las mujeres. Y a Lamanca y a Inés le pasa cosas con la maternidad, discuten la maternidad, no están tan seguras de la maternidad, tienen problemas cuando salen a buscar trabajo, tienen problemas de violencia doméstica, tienen problemas de tener que cuidar a otro, todos problemas que nos pasan a las mujeres. Ahora, no son temas traídos para hablar de esos temas ideológicamente o militantemente. Por supuesto, yo soy militante del feminismo y me interesan esos temas, pero quiero decir, lo que hago es mirar el mundo y decir, bueno, ¿qué está pasando? Yo salgo al mundo y ¿qué pasa? Bueno, esto le pasa a los personajes, ¿no? Entonces, ahí vuelvo al final de tu pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los temas? Y los temas son justamente, me parece que temas que son recurrentes, que es el lugar de la mujer en el mundo, en distintas mis novelas está eso, la mirada sobre la maternidad, me parece que digamos, acá hay como un paso en el sentido de que hemos hablado de la maternidad muchas veces, hemos hablado del no deseo de la maternidad, hay mucha literatura interesantísima, ustedes tienen a la chilena Lina Meruane. Contra la maternidad, contra los hijos. Contra los hijos. Que es un libro extraordinario, y hay muchos textos sobre el deseo de no ser madre, que también es un deseo, y también me parece que esta novela, El tiempo de las moscas, habla de qué pasa cuando sale mal ese vínculo, qué pasa cuando una es madre y sin embargo las cosas no son como te imaginaste, no puedes generar un vínculo adecuado, incluso hasta te podés estar sintiendo incómoda con tus hijos, no tenés ganas de estar o sea, todas esas cosas pasan, y no son cosas de las que se hablan tanto porque entonces parecería que la mujer está fallada, ¿no? Y lo que estamos tratando es de traer a la conversación eso, ¿no? Las cosas que nos pasan, donde uno se puede sentir identificado. Incluso fíjate que la madre, que es la madre más cómoda con el rol de madre de la novela, que es Lali, la hija que en la primera novela de tuya quedaba
teniendo sola un hijo en un hospital, una chica muy jovencita teniendo sola un hijo en un hospital, después de haber evaluado hacer un aborto de manera clandestina y decidió no hacerlo, porque también pasa eso, ¿no? Parece que las feministas, porque queremos la ley de aborto, todas las personas y todos los personajes tienen que hacer un aborto. No, este personaje claramente quería ser madre y fue madre, a pesar de haber evaluado las circunstancias de hacerse un aborto, porque no eran circunstancias fáciles para ella. Esta chica, que en esta novela ya creció y tiene una hija de 15 años y un bebé, es la que claramente tiene un mejor vínculo con la maternidad. Sin embargo, ella dice, cuando estoy sola, no sé por qué pienso estar en una playa, mirando un barquito que se mece en el agua, y estar absolutamente sola. Esa cosa de que no venga nadie y diga, Mm, interrumpa ese momento de soledad, ¿no? Entonces me parece que también permitirnos eso. Y en el caso de Inés, Inés ha tenido en la primera novela un vínculo pésimo con su hija, mejor dicho, no ha tenido vínculo. Ella ha inventado un vínculo hacia afuera, que era una familia perfecta, con un marido perfecto y una hija perfecta, y no había vínculo ahí, había todo mentira. Recién en esta novela, en El tiempo de las moscas, cuando ella acepta que ella no nació para ser madre, que ella no siente un deseo de maternidad, que incluso no se siente vinculada con su hija, recién cuando puede decir eso es que empieza a poder hacer algunos movimientos para acercarse al ujú. vínculo, a otro vínculo, a un vínculo diferente, a una maternidad diferente probablemente. Pero mientras ella fingía no podía hacer nada. Recién cuando reconoce que ella no quería estar en ese lugar, es que puede empezar a hacer algún pequeño movimiento. Sí, y además ahí eso resulta también muy poderoso, Claudia, y recuerdo que hablamos con Claudia Piñero, escritora, dramaturga, guionista, autora de muchos libros muy interesantes, el más reciente de ellos, El tiempo de las moscas que tenemos acá. Pasan dos cosas con respecto a eso, y uno es como la posibilidad de cambio constante, ¿no? Que creo que es muy fascinante y que también está en tus novelas, la idea de que los seres humanos nos movemos. Cuando tenemos estos insights, a veces decimos, wow, ahora entiendo, nos podemos mover y podemos transformarnos y eso no, puede pasar constantemente para siempre, de alguna manera, si escogemos que sea así. Y por otra parte, que a mí me fascina y quiero remarcar esto, porque quizás ustedes están escuchando esta entrevista y están pensando, oye, qué libro más intenso, qué feminista, pero debe ser un ladrillo. Y el tema es que no, po. Lo interesante es que Inés y La Manca, su compañera con la que fueron amigas en la cárcel y que luego van a desarrollar un negocio juntas y paralelamente, están metidas en un caso particular. Y ese caso particular es el que lleva la novela, ¿no? Y es un caso policial. Y vamos a ver a La Manca y a Inés, especialmente a La Manca, que es muy divertida porque ella es la detectivesca del asunto, ¿no? Buscando pistas y siguiendo eso. Y quería preguntarte cómo se mantiene ese equilibrio, ¿no? Porque la novela nunca deja de ser una novela policial. Están todos estos temas que conversamos, pero hay una estructura que sostiene y que en las últimas 50 páginas da una vuelta que uno dice, wow, ¿cómo? No, el clásico de, pero estaba todo ahí, no lo vi, ¿no? El clásico levantada de telón que es muy entretenido para el lector o para la lectora. Cuéntanos respecto a mantener esos equilibrios. Sí, a mí me interesa mucho manejar el suspenso, ¿no? Incluso hablando de feminismo, como decís vos, ¿no? Porque parecería, por eso te digo que no es que yo quería hablar de feminismo, sino que hay una historia de Inés y La Manca, le proponen un negocio que le puede traer mucho dinero, pero también las puede volver a llevar a la cárcel, ellas tienen que decidir si lo hacen o no, y ahí empieza una acción como trepidante, ¿no? De lo hago o no lo hago, y si lo hago, ¿qué riesgos corro? Y a quién, porque también en mis novelas que tienen estas características policiales, en general tienen un corrimiento de la pregunta clásica de policial que es quién lo mató y por qué, ¿no? En Ujú. Catedrales no era quién lo mató y por qué, sino qué le pasó a Ana la Claro. pregunta. Y en este es como que el crimen es a futuro. Uno se pregunta no quién lo mató y por qué, sino a quién van a matar, porque está Ujú. claro que esta mujer quiere matar a alguien, pero a quién va a matar, ¿no? Y la matará o no, y lo impedirá o no. Entonces hay una modificación que creo que le da aire al policial, ¿no? Esa cosa de estar todo el tiempo empujando un poquito los límites del policial. Pero de todos modos, a mí me enorgullece que esta novela está de finalista en la lista larga de la novela de Vargas Llosa, donde hay unas otras 11 novelas extraordinarias, y a su vez está también de finalista en el Dashiell Hammett de la Semana Negra de Gijón. Entonces eso me gusta mucho, ¿no? Que una novela de género pueda participar en la conversación de distintos mundos literarios. Antes parecía como que no, ahora está pasando con el terror, con Mariana Enríquez, con Fernanda Ampuero, que también son géneros que empiezan a meterse en la discusión de la literatura en general, como siempre debería haber sido, Bueno, pero parece como que a veces se veía como lugares estancos, ¿no? Entonces, bueno, para mí manejar el suspenso era muy importante y eso lo voy graduando, tratando de justamente
parecerme a Patricia Highsmith en un sentido, ¿no? Que dicen que Patricia Highsmith, cuando vos empezás un cuento de ella y hay un niño y hay un pozo, ya empezás a temblar porque decís algo va a pasar acá, ¿no? Y por otro lado, otra cosa que quise sostener mucho, que tiene tuya la primera novela, es el humor, ¿no? Mm. Yo creo que para contar muchas de estas cosas hay que contarlas con humor es una herramienta muy buena porque le permite al otro seguir leyendo. El suspenso y el humor hace que el lector viene con vos y mientras tanto vas contando otras cosas, ¿no? Claro, y además vuelve muy empático a los personajes y nos permite entrar con ellos y acompañarlos. Y me quedé pegada pensando en este ejercicio del género, ¿no? Y justo el otro día me preguntaron por Instagram qué novelas creía que nos haría bien leer para tener una mejor sociedad. Y yo inmediatamente pensé en La mano izquierda de la oscuridad de Úrsula K. Le Guin, que es una novela de ciencia ficción y probablemente es en el género Es- el lugar más accesible para pensarnos trascendentalmente. Por supuesto que los ensayos son importantes, la poesía, ayer fue el día de la poesía, son fundamentales, pero por lo menos a mí entro por el género y cuando estoy ahí metida con los personajes empiezo a pensarme y eso encuentro que es el poder de espejo y de ventana que tiene el arte, ¿no? La cultura. Así que muchas gracias, Claudia Piñeiro, por este a vos. tiempo. Gracias por tus libros y por compartirte nuevamente acá en Radio Universidad de Chile. Un honor tenerte. Muchísimas gracias por esta conversación y por tu lectura. Que estés muy bien. Te mando un abrazo que llegue hasta Argentina. Nosotros tenemos que despedir este programa de día miércoles. Volvemos mañana a las 10 con todo el equipo a hacer semáforo. Que tengan un estupendo día.